Bienvenidos a esta clase que se llama Cartas Paulinas o Cartas del Apóstol Pablo. Toda la palabra de Dios, como dice ella misma, es viva y eficaz, que nos mostrará el camino, que será una palabra que inquietará nuestro corazón. Hay unas cartas de la palabra que son muy importantes entender y estudiar y profundizar. Y entre esas cartas, pues son las cartas del apóstol Pablo. Dios escogió al apóstol Pablo de una manera especial. Y por eso quiero que antes de entrar a estudiar un pasaje interesante, ustedes saben que siempre tenemos un devocional acá en el cual podemos aprender y crecer y ser inspirados. Hoy quisiera pasar directamente al estudio de las cartas de Pablo porque tiene mucho que estudiar, mucho que explorar. Y la carta que vamos a empezar estudiando dentro de este estudio de cartas paulinas es la carta a los romanos. Bueno, lo primero que tenemos que aprender es un poco el apóstol Pablo. Es interesante porque en el libro de Hechos se nos mencionan dos nombres. El primero que aparece es Saulo y el segundo es Pablo. Saulo es básicamente un nombre de origen hebreo que significa apellido a Dios. En el griego, al traducirlo, pues se lee más como Saulo, pero significa eso, fue alguien pedido a Dios. Es interesante porque nos muestra en ese contexto judío de lo que significaba el nombre. Yo les decía que los nombres en la Biblia tienen mucha importancia, mucha relevancia. Tal vez nosotros utilizamos un nombre por lo que suena o porque está de moda, pero para los hebreos el nombre significa algo importante, algo que destaca un poco de su carácter. Por eso si tú tienes un buen nombre, significa que era parte del contexto cuando naciste. O si tienes un mal nombre, pues habla mucho de cómo fue ese momento de dar a luz o lo que tus padres pensaban de ti. Y por eso es interesante que este nombre significa un nombre de pedido a Dios, o sea, vemos un poco el amor de sus padres, vemos el deseo de sus padres, y por eso Saulo venía de una familia muy adinerada, de una familia prestante. Decimos eso por la posibilidad que él tiene de estudiar, con quienes estudió, básicamente el contexto que tiene. Pero Saulo también tenía un nombre que era un nombre romano. Y eso nos habla un poco del nivel que él tenía. Recuerda que Roma era el imperio de la época y ese otro nombre que él tiene es Paulus y básicamente significa pequeño. O sea, a nivel hebreo su nombre significa pedido a Dios, pero el nombre romano significa pequeño. Ahora, uno podría entender la razón. Es porque obviamente los judíos eran considerados eso, ¿no? Pequeños, era una pequeña nación frente a la grandeza del imperio. Es interesante que el nombre que utiliza el libro de Hechos cuando se refiere al apóstol, no utiliza Saulo, sino Pablo, también porque nos habla de su enfoque misional o su enfoque del propósito de Dios en él, y era ser el apóstol a los gentiles, y Dios lo usa mucho para llevar el evangelio a los gentiles. Y ahora, cuando hablamos de la carta a los romanos, tenemos que empezar a entender, bueno, ¿cuál era la iglesia en Roma? Nadie tiene por certeza cómo inició la iglesia en Roma. Yo sé que la tradición de la iglesia católica nos dice que la iglesia de Roma la fundó Pedro, pero eso no es cierto. No hay ningún documento histórico que acredite que la iglesia en Roma fue iniciada ni por el apóstol Pedro, ni por el apóstol Pablo, ni por ningún otro apóstol. Porque cuando nos habla de los viajes misioneros, nos muestran el deseo de Pablo ir hasta Roma, pero mira que en los 3 primeros viajes misioneros él no puede ir a Roma. Entonces eso lo que nos muestra es que ya había iglesias. Más, cuando él escribe la carta a los romanos, fue 3 años antes del viaje del apóstol Pablo a Roma. Esa iglesia durante los viajes ya o había empezado o se escuchó de ella. Ahora, ¿cómo empezó? ¿Quién la empezó? Pues es todo una de las cosas que la Biblia no nos dice. Uno puede hablar de cómo empezó la iglesia en Jerusalén, en Corintio, en Antioquía, en Éfeso, bueno, en muchas regiones, pero la iglesia en Roma, pues no hay con certeza una información que la Biblia nos muestre. Lo más seguro es que inició cuando, no sé si ustedes recuerdan el tiempo de Pentecostés. Cuando uno lee el pasaje de Hechos, capítulo 2, verso 10 y 11, y estamos hablando de esa manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés, dice la Biblia que cuando nos habla de las personas que estaban ahí, el verso 10 y 11 dice que habían personas de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes también dice de Roma, tanto judíos en Reina Valeria dice como prosélitos. Prosélitos significa a gentiles convertidos al judaísmo. Y esto es muy interesante porque nos habla de que en ese momento
Habían personas que venían aún de Roma mismo y muchos de ellos eran gentiles que se habían convertido al judaísmo y otros eran judíos que vivían allá o estaban radicados allá. Entonces, muy seguramente en este momento de conversión, al ellos regresar a su tierra, tal vez empezaron a iniciar la iglesia. Entonces, muy seguramente estas personas que estuvieron el día de Pentecostés, que fueron convertidos, que aceptaron al Señor, que creyeron en la palabra del Señor, en el evangelio, al regresar a su tierra, al ir a su región, pues empezaron a cultivar esa fe, ese estudio de la palabra, y yo creo que de ahí habrán salido algunos líderes que habrán tomado la vocería, iniciado la iglesia en Roma. Entonces, cuando hablamos de la iglesia en Roma, es una iglesia que nace sencillamente por la obra de Dios, o sea, no hay una figura predominante, no hay un personaje que uno dice, este fue el fundador de la iglesia, no, es una obra de esa gracia sobrenatural de Dios que hace que esta iglesia se forme. Ahora, hay otras cosas interesantes antes de estudiar algunos detalles que quiero presentarles. En primer lugar, la fecha de escribir esta carta es más o menos el año 57 después de Cristo, que está escrita desde Corinto, cuando Pablo iba camino a Jerusalén. Entonces es en ese momento que Pablo escribe una carta, porque aunque él no había podido ir, pues les envía una carta que era la forma de llegar hasta ellos. Ahora, hay algunos datos interesantes. La primera es que cuando Pablo escribe la carta, no había conocido la iglesia en Roma. O sea, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo le escribe a los corintios, él ya conocía la iglesia de Corinto, ya conocía la iglesia de Éfeso, pero cuando le escribe a los romanos o a la iglesia que está en Roma, él no la había conocido. Algunos dicen, pues no había tenido la oportunidad de viajar allá y de conocer esa iglesia. Así que en primer lugar le está hablando una iglesia que es extraña, que es desconocida para él. Otro dato interesante es que le escribe la carta y solo es 3 años después que él puede llegar a Roma, pero no llega a Roma como una gran personalidad, como un evangelista, como un pastor, no, él llega como un prisionero. Wow. Entonces, la primera vez que Pablo llega a Roma, llega como prisionero. Y esto es muy interesante. Y el último dato interesante es que Pablo, bueno, en esa época, pues las cartas no es como ahora así dobladitas en papel, sino eran básicamente rollos o pergaminos. Entonces, por eso se envía el rollo a través de la diaconisa Febe. Entonces, esto nos puede hablar un poquitico de el contexto de la carta a los romanos. Ahora, pero quiero hoy empezar con un texto maravilloso que está ahí en Romanos capítulo 1, el verso 16 y 17. Hoy vamos a estudiar un poco más sobre o profundizar un poco del llamado de la palabra o el mensaje de Dios a través de Romanos. Y por eso quiero leer el verso 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Wow, este es un pasaje que creo que todos conocemos y si no conocemos deberías conocer. Ahora, cuando pensamos en el evangelio, siempre pensamos en el evangelio desde el punto de vista de la salvación. Entonces venimos al Señor y venimos con ese ánimo, ¿no? De ser salvos y hablamos un poco del tema de la salvación, pero a veces no entendemos qué significa aún la palabra evangelio. Y tal vez hemos leído mucho que hay 4 evangelios y nos habla de la predicación del evangelio y como dice aquí el apóstol Pablo, que el evangelio es un evangelio de poder o dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación y cosas como estas son muy interesantes, pero a veces tenemos que tener la pregunta, bueno, ¿y qué es ese evangelio? ¿Qué significa evangelio? Bueno, cuando uno piensa en lo que significa la palabra, significa buenas nuevas, pero para nosotros no es una palabra cotidiana. Las personas que escuchaban esa palabra, pues la entendían, pero nosotros no, porque en nuestra época pues no lo usamos. O dime cuántas veces usted usa la palabra evangelio en su cotidianidad, o esa palabra la has vinculado a su vida. No, uno solo escucha esa palabra cuando va a la iglesia y cuando nos dice, bueno, abra ahí en el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas, el evangelio de Juan, pero nunca más la escuchamos, porque no vivimos esa palabra y al no vivirla no la entendemos. Para explicar o entender qué significa la palabra evangelio, les voy a graficar de esta manera. Resulta que en la época antigua, en la época bíblica, en la época aún de David y aún del Antiguo Testamento, pues no habían celulares, no habían medios de comunicación, no habían redes sociales. Había chisme, pero no había internet, no había Facebook. Entonces no había forma de comunicarnos como ahora. Entonces la comunicación era a través de personas que eran los mensajeros, los que corrían a llevar los mensajes, ya sea hablados o escritos. Entonces era la manera de comunicarse. Y resulta que
no sé si han leído un pasaje que está ahí por ejemplo, en el primer libro de Samuel o segundo libro de Samuel, cuando nos dice que cuando los reyes iban a la guerra, recuerdan que cuando David pecó con Betsabé, era una época que él debería ir a la guerra. Por eso uno entiende por qué esta mujer Betsabé se baña desnuda, está despreocupada de taparse o no tiene pudor. Es porque obviamente solo debían haber mujeres y niños. Entonces ella dice, pues no hay peligro, estoy aquí supuestamente sola. Pero lo que ella no sabía, o no sé si lo sabía, es que el rey sí estaba, que el rey no se había ido a la guerra. O sea, en una época que los reyes iban a la guerra, David se quedó. ¿Por qué? Porque habían tiempos de guerra. ¿Qué significa tiempos de guerra? Tiempos de defender tu territorio. El día de hoy, o en nuestra época, nuestros territorios están definidos por tratados internacionales. Por ejemplo, hasta dónde llega Colombia, hasta donde los tratados internacionales dice que llegamos. Por ejemplo, ¿por qué tu propiedad es tuya, tu casa, el lugar, la parcela que tienes, que tú posees? ¿Qué te da seguridad que es tuya? Es tuya no porque mataste al anterior dueño, no porque la invadiste, es tuya porque hay unos papeles, la compraste, pagaste por ella y hay algo que llamamos aquí en Colombia escritura pública y esa escritura pública te da la certeza que esa tierra, que esa casa, que esa propiedad es tuya. Hoy las propiedades están medidas por los papeles, por documentos. En la época antigua no, en la época antigua las naciones y su territorio estaba definido por la capacidad o por la posibilidad que tú tenías para defenderla. Si tú defendías esa tierra, era tuya. Si no la podías defender, te la quitaban. Por eso cuando tú miras los mapas antiguos, yo no sé si has mirado los mapas en la Biblia, cada mapa es diferente, cada mapa, la distribución política es distinta. Entonces, por ejemplo, cuando gobernaba el imperio asirio, por favor, el mapa era grandísimo. Después, cuando vinieron los babilonios, los medas, los persas, los romanos, los griegos, o sea, cada uno ocupaba esos mismos territorios. O sea, el mapa cambiaba. ¿Por qué? Depende del imperio. Entonces, una vez que el imperio conquistaba esos terrenos, automáticamente cambiaban de dueño. Entonces, esos terrenos ahora pertenecían al imperio. Por eso muchas veces se nos habla de que David extendió sus dominios o nos dice que Salomón extendió sus dominios. Entonces, cuando había fuerza militar, tú podías extender tu dominio y entonces el territorio era mucho más grande o era un territorio mucho más amplio. Entonces, lo que estamos hablando es que toda nación tenía que ir a la guerra para defender sus dominios. Entonces, usted lo podía defender a través de capacidad militar, número uno, o segundo, de tratados. Por eso cuando vemos a un Salomón que tuvo tantas mujeres, usted diría, uy, qué hombre tan avariento o una persona con una libido muy alta. No, lo que pasa es que muchas de esas esposas eran básicamente tratados. Entonces alguien decía, otro rey de otra nación decía, yo no quiero entrar en guerra contigo. Y una manera de no entrar en guerra era emparentar. Una opción era decirle, bueno, cásate con mi hija y con eso ya somos familia. Y al ser familia, pues tú no me vas a invadir y no me vas a hacer daño. Entonces por eso a veces habían el tema de los tratados o el tema de el poder militar. Entonces cada nación estaba, por así decirlo, bajo ataque. Ahora, ¿te imaginas que todos los hombres salen a la guerra? Entonces, ¿cómo quedan las ciudades desprotegidas? Solo hay mujeres y niños, o sea, están a merced de cualquier cosa. Y están ahí sin saber qué pasa, porque una guerra no era una cuestión de días, de semanas. Había guerras que tomaban meses en esas peleas, en esas batallas. No sé si recuerdan el caso de David y Goliat, que habían pasado días y aún semanas. Por eso el padre de David le manda a David para que averigüe cómo están sus hermanos, porque llevaba tiempo sin saber de ellos. Estaban ahí en la guerra y una guerra tomaba tiempo. Era un tema de estrategia. Entonces, lo que se hacía es que toda la ciudad vivía bajo la zozobra, porque de esa guerra, de esa batalla dependía su estabilidad. O sea, si en esa batalla el ejército de esta nación, ¿sí? Digamos que los colombianos estábamos defendiendo nuestra tierra, de esa batalla dependía la estabilidad de la nación. Entonces, si nuestra nación, nuestro ejército ganaba la batalla, eso significaba tranquilidad, significaba bienestar y seguridad. Pero si perdía la batalla, ¿qué hacía el ejército ganador? Venía, invadía esa tierra y tomaba el botín. ¿Qué era tomar el botín? Tomar todo el oro, todas las cosas que encontrara. Fuera de eso, hacían actos terribles de violación, de masacres, de matanzas. O sea, era una cosa muy, muy difícil. Así que tú estabas en esa zozobra, porque dependía de lo que pasara en esa batalla. Si era bueno,
era una buena noticia porque llegaban con botín, o sea, el ejército iba, invadía el territorio enemigo y se traían de allá un botín, oro, riquezas, bueno, muchas cosas podían encontrar. Pero si por el contrario perdían, ahora ellos eran el botín del imperio enemigo. Entonces ellos estaban ahí con la zozobra de no saber qué está pasando. Entonces estaba siempre el atalaya o en las murallas esperando noticias. Sí, aquí me comentan en el chat que muchas personas no siguen la religión por causa de tantas muertes. Ok, mira, eso se llama un anacronismo. ¿Qué es anacronismo? Cuando yo juzgo una actitud o un comportamiento desde mi época. Y claro, juzgarlo desde aquí uno dice, pero ¿por qué Dios permitía tantas muertes? ¿Por qué la Biblia habla de tantas muertes? Pero lo mismo, eso se llama anacronismo, porque tengo que entender la cultura y el tiempo. Mira, hay cosas que en el futuro nos van a juzgar y van a decir, pero esta gente, ¿por qué hace eso? Hoy en día no se hace. Y nos van a juzgar de nuestra época y uno dice, pero eso es lo correcto, eso está bien. Entonces, el tema es que a veces cuando yo miro la Biblia, especialmente las batallas de Josué, las batallas de David, uno dice, pero ¿cómo es posible que Dios, siendo de amor, permita esas muertes, permita esas batallas? Yo creo que aquí hay que entender eso, ¿no? Estamos hablando de una cultura que era la manera de vivir. Entonces, si vas a juzgar así al pueblo judío, tienes que juzgar así a los babilonios, a los griegos, a los hebreos, a los romanos, a todas las culturas, porque todas las culturas se basaban en eso. ¿En qué eso era su manera? Ya les dije, era su manera de defender su tierra. No había otra manera, no habían tratados internacionales, no existía eso. Entonces, la única manera que tú tenías era o la defiendes o toman tu tierra. Y para que no tomaran tu tierra y lograr, como Salomón, tener tratados internacionales, tenías que demostrar aún así tu capacidad militar, tu poderío. ¿Y cómo demostrabas tu poderío? Pues sencillo, por las victorias que tenías. Entonces, sí o sí, tenías que llegar a tener eso. Ahora, no estamos hablando que Dios esté acolitando la muerte, todo lo contrario. Tú ves que la muerte es el resultado de la consecuencia del pecado. ¿Dónde empezó la muerte? No con Dios. Pero cuando el Señor le dijo, el día que peques o el día que comas de ese árbol morirás, no solamente está hablando de la muerte de Él, sino que la muerte va a ser parte de nuestra vida. Y por eso el capítulo siguiente nos muestra no a un Dios matando al hombre, a la mujer. Vemos es a un hermano matando a su hermano. O sea, la muerte va a ser parte de la vida. Entonces no fue el diseño de Dios, porque Dios lo diseñó para que no murieran, para que no murieran, para que vivieran eternamente. Ese era el deseo de Dios. Pero al llegar el pecado al hombre, tú ves, no es a un Dios matando, que sería lo normal. El Señor le dijo, el día que coman de ese árbol, morirán. O sea, podría decirles, mire, pecaron, la consecuencia es la muerte. Pero no vemos a un Dios matando a nadie. Vemos a un hermano matando a su propio hermano. Y lo que están diciendo o lo que traduce literalmente es que muriendo morirán. ¿Qué significa eso? Mire, nosotros estamos vivos, pero es por el pecado que nuestro cuerpo se va degenerando. Tú puedes celebrar, no sé, 20, 30 años, pero uno puede celebrar 30 años más o 30 años menos. Cuando alguna vez le preguntaron a alguien, ¿cuántos años tienes? Y él dijo, yo creo que tengo por ahí unos 15 años. Dijo, pero si usted tiene 60. Digo, sí, 15 años que me quedan. No creo que viva más allá de eso. Yo no puedo hablar de los años que ya perdí, que ya no tengo. Yo no tengo 60 años, esos ya pasaron. Yo solo tengo los que me quedan, los que puedo seguir viviendo. Y yo espero por lo menos vivir 15 años más. Y es muy interesante, porque siempre hablamos que yo tengo 30 años. ¿Seguro tienes 30? Tú no sabes si mañana morirás. ¿Por qué? Porque poco a poco estamos muriendo. Hay células que están muriendo. Obviamente las células se van regenerando, pero va a llegar el momento en que no se regenerarán y tu vida va perdiendo el vigor, la fuerza, la capacidad. Por eso la expresión básicamente es muriendo morirás, porque el pecado va a traer muerte a tu vida. Entonces ese es el tema. Entonces cuando a veces juzgamos y decimos, uy, pero es que ¿por qué Dios permitía tantas muertes? Por favor, Dios no las permitía. O sea, Dios no pensó en la muerte como parte del plan para el hombre, sino es básicamente la consecuencia de su propio pecado, de su propia maldad. Y en esa maldad, por eso el Señor decía, es tanta la maldad en el hombre que, wow, la única manera es a través de Cristo. Entonces, pero sigamos con el tema. Por eso, para que me entiendan lo que significa la palabra evangelio, tenemos que ponernos en el contexto, ¿ok? Y no quiero que aquí empecemos a juzgar lo que ellos hacían, porque era parte de la cultura de la época. O sea, si viajáramos en ese tiempo, entenderíamos que no había otra forma de vivir, porque era lo que se vivía en esa cultura. Entonces, la gente aquí en su región, en su ciudad, en su nación, estaban
con la zozobra. Todos los días era como clamando a Dios, Señor, que ganemos. Entonces, estaban ahí con la expectativa, con la ansiedad, porque nada del ciudadano podía hacer para cambiar eso. O sea, todas las personas no sabían qué hacer, no podían ayudar, no podían decir, bueno, mandamos fuerza, sí, o sea, no había nada que hacer para evitar la noticia o para garantizar la victoria o evitar la derrota. Entonces, estaban ahí sencillamente expectativas. Sin embargo, cuando el ejército ganaba, venía el mensajero gritando una palabra. ¿Y cuál era la palabra que gritaba? Evangelio, evangelion, evangelio, que traduce buenas noticias o buenas nuevas. Por eso, cuando la palabra de Dios nos dice que hay un evangelio, nos está diciendo una buena nueva. Es la mejor noticia para tu vida. Es lo mejor que puede llegar a ti. Ese es el evangelio. El evangelio no es una religión. El evangelio no es sencillamente unas normas. El evangelio no es sencillamente un mensaje cualquiera. El evangelio es la mejor noticia que tú y yo podamos recibir. No hay otra mejor noticia. Miren, mejor noticia que ganarte la lotería, mejor noticia que ganarte un ascenso, que tener un puesto de trabajo, mejor noticia que cualquiera que puedes tener. ¿Por qué? Porque este evangelio nos habla de que ya alguien pagó por nuestros pecados, que alguien ganó la batalla, que alguien fue a la cruz y murió por nosotros. Y nos dan la mejor noticia, y la noticia de que por fin somos libres, que por fin somos salvos, porque no depende de nosotros, que es simplemente por la gracia de Dios. Imagínate al ciudadano que está en la zozobra de no saber si va a morir o va a vivir, de no saber si va a tener un futuro o se te va a acabar la vida, y de pronto te dicen evangelio, la celebración empieza. Por eso cuando la palabra nos habla de evangelio, ¿qué es lo que reaccionaba en las personas que oían esa palabra? La mejor noticia. Y en una palabra hay mucho más que sencillamente una traducción. Eso es como, imagínate que estás, no sé, condenado a cadena perpetua y estás sufriendo por eso, porque no puedes resolver, no puedes cambiar tu historia, de saber que vas a estar condenado a ser esclavo, a morir en una cárcel. Y de pronto alguien te dice, evangelio, alguien pagó por ti, alguien va a aceptar esa cárcel por ti. A partir de ahora tú eres libre. Wow. Mire, yo sé que no hay equivalencia, como le digo, en nuestra tierra no hay equivalencia porque nosotros no tenemos la pena de muerte como castigo. Pero yo no sé, voy a poner cosas muy sencillas, como le digo, voy a explicarlo a nuestra cultura, pero no hay una equivalencia, o sea, no hay algo ni medianamente parecido a lo que esa palabra significa. Pero quiero ponerlo en nuestro contexto, ¿ok? ¿Cuántos aquí han pagado un crédito? Levante la mano, ¿cuántos han tenido, no sé, 5 años, 10 años pagando un crédito? Un auto. Bueno, una casa son 10 años o 15 años, pero ¿cuántos han tenido que pagar un crédito? Uno al principio empieza pagando el crédito chévere, ¿no? Uno paga las primeras cuotas, genial, pero después llegan unas cuotas que son imposibles de pagar. Después te van sumando las cuotas, wow, y llegan momentos de crisis y los bancos son terribles, te llaman hasta los domingos, en las noches, tú ya ni duermes, ¿no? Porque aquí en Colombia para cobrar son terribles. Mire, si eso nada más es con quedarse en los recibos públicos y cómo te van cortando, ¿no? Algún día yo dije, no, me van a cambiar de apellido. Ya no soy apellido Sanabria, sino apellido Cortés. Cortes de agua, cortes de luz, cortes del teléfono, o una llamada y su saldo y uno dice, Dios mío, a Curio se venció el mes y a qué horas. Y yo sufro con el tema del celular porque cada vez me van retrasando la fecha. Antes yo sabía que el 28 de cada mes era mi fecha límite, ya va menos. Y entonces cada vez como que uno dice, Señor, y ahora me toca casi que empezando el mes pagar porque yo no sé en qué momento me van a cortar. Entonces uno sufre con ese tema porque pagar no sé, un compromiso económico, pues es terrible, ¿no? Y especialmente, por ejemplo, cuando compra un auto que al principio uno lo paga con gusto, pero después ese carrito te empieza a dar gastos, empieza a fallar y uno ya paga es como con desgano y yo pagando esta bendita deuda y uno siente que no baja, no sé si le ha pasado, pero uno mira el extracto y debe exactamente lo mismo. Y lleva un año pagando unas cuotas de 1 millón, de 1,5 millones, uno dice, pero esto no ha bajado en nada porque al principio de las cuotas se paga más a interés
que a capital. Entonces usted a capital no paga, pero nada, uno le da una tristeza que todo lo que he pagado tanto dinero y mire, y la deuda igualita, igualita, y ya el carro vale menos o la casa vale menos, así que se vuelve una tortura y no sé cuántos han sufrido y a veces no han dormido y wow, eso es algo que es terrible. Pero no hay nada más lindo cuando tú escuchas, esta es la última cuota. Y cuando tú la pagas, wow. Mire, uno le dan ese certificado de paz y salvo. Wow, y yo creo que es la mejor noticia. Estás a paz y salvo con el banco. Estás a paz y salvo con el crédito financiero, estás a paz y salvo con la entidad, ya sea bancaria o la entidad de servicio. Por favor, yo creo que la palabra más cercana a evangelio es cuando te dicen, ya no debes nada, estás a paz y salvo. Wow. Y más cuando sentías que estabas a punto de perder la casa. Y más cuando sentías que te iban a embargar el auto. Y de pronto alguien te dice, alguien pagó por ti. Aquí está tu paz y salvo. Mire, cuando uno paga esa última cuota, cuando recibe ese papelito que tal vez no valga mucho, que tal vez lo imprimieron y hasta no quedó o sea, no muy marcado, pero uno casi quiere mandarlo enmarcar. Y uno dice, por fin, uno quiere salir a celebrar. Yo no sé quién ha sentido esa emoción de pagar la última cuota. Levante la mano. No, pastor, yo todavía ni me hable de cuotas porque ya me embargaron, ya perdí, pastor. Pero ¿alguien ha pagado esa última cuota? Esa sensación de paz y salvo es espectacular. O sea, créame, es indescriptible. Hubo una que estuve pagando y fue durísimo y yo sentía que no era capaz, pero cuando por fin la que atendía ahí me dijo, Obed, no debes nada. Yo le dije, ¿estás segura? Porque a veces queda uno debiendo 10 pesos, 5 pesos, o sea, esos numeritos, seguro, en cero. Ella me decía, sí, no te puedo dar el paz y salvo ya, me toca mañana, pero ya estás al día. Pero no es de la pantalla, o sea, yo no lo podía creer, yo decía, Dios mío, por fin, Padre, gracias, no, créame que son de esos días felices que uno quiere celebrar. Por eso te digo, es la única palabra que tal vez sería 10% cercana a lo que significa evangelio. Evangelio significa eso, la mejor noticia de tu vida. Ese es evangelio. Ahora, ¿por qué quiero tomar Romanos y por qué hablamos de Romanos? Porque Romanos es una carta donde te va a explicar qué es esa buena noticia. ¿Por qué es esa buena noticia? Romanos Dios usa al apóstol Pablo para explicarte lo que es la buena noticia. ¿Y por qué esta buena noticia es tan importante para ti? ¿Por qué esta buena noticia es lo mejor que te ha pasado en la vida? Que es más que, como les dije, ganarse la lotería. Que es más que decir, por fin bajé de peso. o no sé, cualquier otra noticia. Es la mejor noticia de tu vida porque es una noticia que es llena de la gracia y del favor de Dios. Y por eso aquí vemos unas palabras maravillosas como justicia, como gracia. ¿Qué significa esa gracia de Dios? ¿Qué significa el hecho de saber que sin merecerlo, wow, Dios nos derramó esa gracia, esa misericordia? Porque, claro, justicia es recibir aquello que merecemos. Y gracia de Dios está compuesta de dos elementos. Primero, la misericordia y segundo, el favor de Dios. Entonces, justicia es recibir aquello que merezco. Y dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, que la paga el pecado, la muerte. Así que eso es lo que yo merecería. Pero Dios extendió su gracia y su gracia está en primer lugar en su misericordia. ¿Y qué es misericordia? Es no recibir lo que yo merezco. O sea que en vez de muerte, Dios me dé vida. Y en segundo lugar está la palabra favor, o en tercer lugar está la palabra favor. Que favor es recibir aquello que no merezco. Y voy a poner mi ejemplo clásico, que justamente el domingo en la iglesia lo coloqué. Eso es como si usted abandona su puesto de trabajo, ya habiendo sacado las vacaciones, que son las legales, tú decides irte de carnaval de Barranquilla o carnaval de la papa, de la yuca, de la panela. Bueno, te fuiste de fiesta, pero te fuiste por un mes sin avisarle a tu jefe, sin dejar un reemplazo, sin hacer nada responsable. Te fuiste de una manera irresponsable un mes.
abandonaste tu puesto. ¿Qué sería lo justo cuando después de un mes tú no tienes un peso, no tienes ni familia porque también te... o sea, hiciste todo lo que no deberías hacer y llega a la empresa? ¿Qué sería lo justo que el jefe te diera? Una carta de despido. Eso sería lo justo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque abandonaste tu puesto, abandonaste sin una justa causa. Entonces, lo justo sería que te despidieran. Eso es lo justo. ¿Qué sería misericordia? Que no te despidan, que te reintegren en el trabajo. Eso ya es una buena nueva. Esa es una buena noticia. Es un evangelio. ¿Qué es un evangelio? Que no te echaron, que te dicen, mire, el mismo puesto, ahí va a estar para usted. Ahora, ¿qué es favor? ¿Qué es favor? Que no solamente no te echaran, sino que el jefe dijera, y aquí está el pago de tu salario. ¿Tú mereces ese salario? No lo mereces. ¿Trabajaste por ese salario? No. Y fuera eso, no solamente te dice, aquí está el pago de tu salario, sino fuera eso, hicimos este mes unos premios, unas bonificaciones, quisimos darte algo extra. Por favor, nada de eso mereces. Eso es el favor de Dios. Por eso el evangelio es eso. Es ese Dios justo que, aunque Él es justo, extendió sobre nosotros su misericordia. Y además de su misericordia, nos da de su favor. Wow, no hay mejor noticia. Mire, no hay nada más hermoso saber que el Señor sin merecernos nos ha dado de su gracia, de su amor, de su favor. Ahora, pero cuando pensamos en el evangelio y pensamos en la salvación, la pensamos sencillamente en torno a el pecado, ¿no? En la relación con Dios. Entonces, fuimos salvos del pecado. Sin embargo, la obra de Dios es mucho más grande que eso. Y quisiera mostrarles algo que me parece muy interesante de lo que significa ese versículo que leímos. Ya entendimos la palabra evangelio, ¿no? Hemos avanzado mucho. Quiero mostrarles que básicamente nosotros los seres humanos tenemos tres cosas que son importantes en nuestra vida, que son tres cosas a las cuales valoramos y sobre las cuales tenemos nuestra identidad formada y nuestra forma de vida. Y tres cosas que son importantes para nosotros. Primero, la dignidad. Segundo, la seguridad. Y tercero, la moralidad. ¿Ok? Entonces, todas las personas necesitan tener una dignidad, necesitan tener una seguridad y tener clara una moralidad de lo bueno y lo malo. Ahora, para algunos es más importante una que otra. Por ejemplo, cuando hablamos aquí desde el punto de vista colombiano, si yo te pregunto, ¿cuál es más importante para ti? ¿La dignidad, la seguridad o la moralidad? ¿Cuál es más importante para ti? ¿Qué crees que está por encima? De las tres, ¿cuál es la más importante? ¿Cuál crees que es más importante entre la dignidad, la seguridad, la moral? Dignidad tiene que ver con la autoestima, ¿ok? Dignidad como persona. Segundo, la seguridad o la moralidad. Yo creería, pastor, que la seguridad, si hablamos en términos generales. Ok, sentirte seguro, seguro económicamente, seguro laboralmente. Es más, hay personas que arriesgan su dignidad por tener asegurada una economía, que es lo que hacen las personas, por ejemplo, cuando venden su cuerpo. Las mujeres que venden su cuerpo están sacrificando ¿qué? Su dignidad. Están exponiendo su cuerpo para tener una ¿qué? Seguridad económica. ¿Ok? Entonces estamos en un mundo donde le damos mucho más valor al tema del poder económico, ¿no? De tener asegurado un dinero y ese dinero me da seguridad. Con ese dinero yo siento que no voy a pasar a fugias. Bueno, ok, seguridad. Ahora, por eso estuvo muy de moda un expresidente que nos hablaba acerca de la seguridad democrática, porque de nada sirve usted tener muchas cosas si no puede asegurarlas. Así que aquí en Colombia le damos mucha importancia a la seguridad. Otros nos dicen que más importante es la moralidad, sí. Especialmente eso lo dicen personas de fe, ¿no? Personas religiosas dicen, no, más importante no importa si tengo o no tengo plata, lo importante es que estoy haciendo lo correcto. Entonces, para ellos la moralidad es más importante que la seguridad y es más importante que la dignidad. Pueden hablar mal de mí, pueden criticarme, pero ¿qué importa si me critican por seguir el evangelio, por hacer las cosas correctas? Entonces, para ella, para esa persona, para una persona religiosa, para una persona que busca, no sé, de Dios a su manera, puede ser a través de su religión o a través de sus conceptos, para ella la moral es más importante.
Más importante, hacer las cosas correctas, lo bueno y lo malo es más importante que la seguridad y que la dignidad. ¿Ok? Y la hermana Danitza nos habla de que la dignidad es más importante. Entonces, bueno, en esta cultura no tenemos la dignidad como más importante, porque nosotros podemos fácilmente rebajarnos por dinero, ¿sí? Yo no sé si recuerdan un jueguito, un programa de televisión hace muchos años. Si usted sabe cuál es ese programa, quiere decir que usted es una población de alto riesgo. Ok, cuídese mucho, por favor. ¿Se acuerdan de Todo por la Plata? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y era gente que hacía cosas estúpidas solo por el dinero, ¿no? ¿Con cuánta plata te dejarías rapar? ¿Con cuánto dinero te dejarías esto? O sea, pero era eso, ¿no? Por el dinero, porque a veces el dinero termina definiendo lo más importante para nosotros. Es más importante tener plata porque eso me da seguridad que la dignidad, porque la dignidad no me da plata en nuestro concepto, ¿no? Y que la seguridad. Mire, no sé si conocen la historia de un hombre que llega a un baño público. Imagínate esos baños públicos, ¿no? Que usted entra a esos baños y por Dios, se nota que no le han hecho aseo, pero en años. Usted ve ahí un bordecito amarillo encima del agua transparente y usted dice, wow, ¿qué ha pasado por aquí, no? Y de pronto entra el tipo al baño y ve que ahí, en la taza del inodoro, ahí debajo de esa rayita amarilla, hay un billete de 50,000 pesos. Pregunto. ¿Cuántos metería en la mano? Porque no hay otra manera, no tiene un lapicero, no tiene nada. ¿Es la mano o la mano? ¿Cuántos sabiendo lo que en ese baño han hecho, o por lo menos se lo imagina, cuántos meterían la mano? ¿Cuántos? Levante la mano, ¿cuántos meterían su manita ahí? Cuando decía, en el nombre del Señor, eso los purificamos. Ahora son 50,000, ¿no? Son 50,000. No sé. Ahora, si fue un billete de 20,000, ¿meterías la mano? Piensa. Sí. O sería uno de 100,000, un Yeritas. Pero en esta historia, el tipo ve el 50 y está pensando, "Mm, ay, ¿qué tal que le salga falso?" Entonces, llega y él ve ese billete 50 y dice, meto la mano, no la meto. Y se queda ahí pensándolo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y de pronto con disimulo deja caer en la misma taza otro billete de 50,000. Y dice, por 100,000, sí. El tema, la diferencia es el precio, ¿no? Si usted ve un billete de 1,000, ni lo piensa, bajemos la llave. Yo no, por 1,000 no voy a meter mi mano. Otros dirán, con 5,000, hay más o menos. Otros dirán, el de 10,000 sí, con ese le alcanza, aguanta, pastor, eso me alcanza ahí como para... Otros dirán, no, pastor, tiene que ser 20, otros 50. Bueno, este que entró necesitaba 100,000 para meter la mano. Eso que nos demuestra que la seguridad es más importante que la dignidad. ¿Sí? Imagínate que te ven metiendo la mano. ¿Qué van a decir? Uy, este cochino. Y después va y saluda, ¿no? Entonces, pero mira, es solo para explicar que en nuestra cultura la dignidad no es lo primero. No es lo primero. Usted a veces está más dispuesto a arriesgar la dignidad. Lo interesante es que en otras culturas, especialmente en la cultura del Medio Oriente, para ellos lo más importante es la dignidad. La dignidad. Yo no sé si ustedes recuerdan una noticia. Eso pasó hace algunos años, ¿no? Hace varios años, ¿no? No sé exactamente cuántos, pero ponle unos 5 años o algo más o menos. El tema fue que hay una revista satírica muy fuerte en Europa. Hay un país de Europa. Charlie Hebdo Ay, de... gracias. ¿Quién me lo dijo, Patricita? Eso. Y es demasiado satírica. Y resulta que hizo bromas o mofa de Alá. ¿Sí? Ustedes saben que el Islam es la religión predominante del Medio Oriente. Y entonces empezó a hacer broma de Alá y del Islam. Obviamente esa fue una noticia que nosotros la vemos y decimos, pues son pasados, ¿no? Pero no más. Y entonces hubo una gente que se metió en esa revista y empezó a masacrar a todos los periodistas. Y tomó un arma y le disparó a las personas que trabajaban ahí. Ahora, ¿cómo vemos nosotros esa noticia? ¿Como un acto
terrible, una crueldad. ¿Nosotros en qué le ponemos énfasis de la noticia? Por un lado, una revista que está ofendiendo a todos los que siguen o son islámicos o que tienen esa corriente de pensamiento islámico. Y por otro lado, un islamista que se sintió ofendido y mató a todos esos, o a periodistas que estaban ahí, les disparó y hizo una masacre terrible. La pregunta es, ¿cómo titularon en este lado del mundo la noticia y cómo la titularon allá? Para nosotros, ¿qué es lo grave? ¿Que se hayan burlado de Alá o que hayan matado a las personas? ¿Qué es lo grave para nosotros? ¿Qué es lo grave? Matado a las personas. Para nosotros, que hayan matado a las personas es que esa es la noticia. Grave. La masacre, la barbarie, el atentado, para nosotros es terrible, mataron. Sí, para nosotros no hay justificación. Sí, se burlaron de Alá, se burlaron del enemista, ¿qué importa? O sea, están faltando a su dignidad. Para nosotros, ¿qué decimos? ¿Qué importa? Es más importante que la seguridad, la vida, lo moral, lo bueno y lo malo. Pero ¿cómo la titularon los del Medio Oriente? Que están ofendiendo a su Dios. Y para ellos la dignidad es más importante. Tanto así que justifica el matarlo. Para ellos el matar a ellos está bien porque está haciendo respetar a su Dios y la dignidad. Entonces lo que yo quiero mostrar en esto es que mira que las culturas nos dan enfoques diferentes. Por eso cuando les decía que a veces cuando se critica la Biblia, se está criticando ¿de dónde? De una cultura que no es la cultura de la cual está hablando la Biblia. Y por eso yo no puedo hacer ese anacronismo de tratar desde mi posición, desde mi cultura, criticar una cultura que no es mía, que no la entiendo. Es una cultura que es muy diferente. Entonces, para ellos, lo grave, es más, de la masacre, ¿cómo lo vieron? Como algo bueno. ¿Por qué? Porque por fin unos valientes defendieron su fe, defendieron la dignidad del ser al cual creen. Yo sé, esa misma revista se ha burlado de Dios, se ha burlado de Jesús, pero nosotros como la dignidad no la vemos como algo importante, sencillamente nos quedamos callados. Sencillamente decimos, Dios no necesita defensa, Él se defiende solo. Al final, si tú no crees en Dios, al final dice la Biblia que toda lengua y toda rodilla se doblará y reconocerá que Jesucristo es el Señor. Solo que algunos lo harán ahora y otros lo harán cuando ya es muy tarde, cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya ha venido el fin, cuando están en el castigo eterno. Entonces, por eso para nosotros el tema de la dignidad no es lo más importante. La dignidad es, en esas tres, lo menos importante. Es la que más sacrificamos. Pero la cultura del Medio Oriente, para ellos es lo más importante. Tú defiendes la dignidad por encima de la seguridad y tú defiendes la dignidad por encima de la moralidad. Él no está pensando si estuvo bien o estuvo mal. No, tú necesitabas defender tu dignidad. Eso es más importante. Por eso, recuerdan un proverbio que decía que el buen nombre es mejor que las muchas riquezas y la buena fama que la plata y el oro. O sea, ellos dicen, puede ser que yo no tenga plata y oro, pero si yo tengo dignidad, si yo tengo un buen nombre, eso es más importante que tener dinero. Nosotros dijimos, ¿qué importa si no tengo buen nombre? ¿Tú crees que a un político le importa al final que hablen mal de él después de haberse robado 70,000 millones de pesos? No le importa. Que hablen mal de mí, yo me gasto la platica y me río de ustedes, y ustedes peleando ahí en Colombia. ¿Y dónde estará esa plata? Y él dice, sí, ¿dónde estará? ¿Qué le importa? ¿Qué le importa si al final hablan mal? Pues se va a otro país donde no lo conozcan y vive la vida tranquilo. Ahora, ¿qué compone la dignidad? La dignidad la compone dos cosas. Primero, la dignidad la compone, ya sea la honra o la deshonra. La seguridad está en los dos extremos, el poder o la debilidad. Cuando yo no me siento seguro, me siento débil. Cuando tengo seguridad, me siento poderoso. Cuando tengo dignidad, me siento honrado. Cuando no tengo dignidad, me siento deshonrado. Y la moralidad tiene que ver con lo malo o lo bueno o lo malo. Qué pena que aquí lo puse invertido. Entonces, una persona defiende la honra, quiere tener un poder de seguridad y, por así decirlo, quiere tener una modalidad clara en la cual pueda definir lo bueno y lo malo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo crisis en mi dignidad? ¿Qué pasa cuando mi dignidad, ha sido flaqueada, vulnerada, ha sido atacada? Eso me va a crear una vergüenza. Entonces, la pérdida de la dignidad produce ¿qué? Vergüenza.
Ahora, la pérdida de la seguridad, cuando yo me siento inútil, me va a provocar miedo. Voy a tener miedo, miedo de lo que me pueda pasar, miedo del futuro. ¿Por qué tengo ansiedad del futuro? Porque siento que no tengo asegurado el futuro, porque siento que no tengo el dinero para asegurarlo. Y por eso usted dirá, yo quisiera ganarme la lotería para no tener que estar preocupado mañana qué voy a pagar, de qué voy a vivir, qué va a pasar con mis hijos, con mi familia. Yo quisiera tener más dinero porque ese dinero me da poder y si me da poder, pues me da seguridad. Y si me da seguridad, entonces yo no voy a tener miedo del mañana o miedo de lo que va a pasar. Entonces una persona poderosa, una persona armada se siente segura y por eso en este país le damos mucha importancia. Tú ves lo que pasó en Cali, que habían personas con armas. ¿Por qué? Porque al tener un arma, antes tú no tienes miedo, tú produces miedos, tú provocas miedo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una crisis en la moralidad? Pues voy a tener culpa. Cuando yo me siento culpable, me siento pecador, y esas personas que viven en función de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, son personas que viven azotados por la culpa. Entonces, gente que recuerden que antes hasta ir a cine era pecado, que para muchos es pecado tantas cosas, ¿no? Hasta algunos hasta cortarse el cabello, otros afeitarse, o bueno, bueno, no sé qué, pero para muchos, entonces cuando no logran cumplir las expectativas, cuando no logran cumplir de su religiosidad, de su fanatismo, de su legalismo, entonces se sienten culpables. Y si ven a otros cometer las fallas, entonces hacen a los otros sentir culpables. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad es la vergüenza, el miedo y la culpa, ¿sí? Entonces hay personas que viven con vergüenza y las personas que viven con vergüenza pues son las personas que para ellos la dignidad es importante. Ahora, los que no tienen claro la dignidad pues son unos, no tienen vergüenza, entonces son unos sinvergüenzas. Por eso siempre que hablamos de políticos decimos, son unos sinvergüenzas. ¿Por qué? Porque no les importa la dignidad, no les importa el que dirán. Entonces, primero, viven con vergüenza. Segundo, viven con miedo. Miedo del futuro, miedo del más del mañana, miedo de lo que le pueden hacer, me pueden robar. Entonces, por eso uno busca tener poder. Mire, muchas personas pues les encanta vivir en los conjuntos cerrados porque los hace sentir más seguros. Tener un celador que los guarde las 24 horas del día, tener un buen auto que esté blindado, vivir en un sector de la ciudad que no sea peligroso. Para ellos eso es muy importante. Entonces, a veces la importancia que a mis hijos no les pase nada, que en el lugar donde viva sea un lugar seguro. Entonces, ahí le está dando importancia a la seguridad. Y hay gente que para ellos es más importante la seguridad que otras cosas, ¿no? No importa si al final esa seguridad fue a costa de mi dignidad. Por eso cuando uno les pregunta por qué muchas chicas hoy en día se prestan para hacer videos eróticos, es creo que el negocio que ahorita está más dando dinero, más que la droga, porque lo que ganan, y muchos dicen es, mire, es que se pueden ganar todo lo que en años tú podrías ganarte, ¿sí? Entonces, tú puedes trabajar un año ganándote el mínimo y ellas ese año que tú trabajaste lo pueden ganar en un día, en una semana. Ese es el tema. Entonces, para muchos es más importante la seguridad. Yo tengo ese dinero y ya me aseguré un año de trabajo. Entonces, por eso es tan atractivo y por eso, por un lado, están sacrificando su dignidad y segundo, sacrifican ¿qué? El tema de la culpa. Entonces, al principio se sienten culpables, se sienten mal, pero ya al final, no, quitemos la culpa. Y mire qué es con lo que luchan todas las personas que tienen vidas alejadas de Dios, con el tema de la culpa. Por ejemplo, ¿cuál es el tema de la sexualidad? No es la sexualidad en sí, la sexualidad es deliciosa. Por favor, Dios creó el cuerpo para que lo disfrutáramos. A veces los cristianos creemos que es pecado disfrutar, ¿no? Qué bueno que lo disfrutes, pero qué bueno que lo disfrutes con tu esposa, con tu esposo, con la persona correcta. Porque todos los que hoy hablan acerca del libertinaje, de estar con una persona, con otra, ¿qué es lo que no han podido resolver? La culpa. Y entonces le echan la culpa a que es la religión el que ha generado esa culpa. Por eso la religión es el opio del pueblo. Es la religión la que me hace sentir culpable. O cuando tú entras en una relación inmoral, o cuando tienes una aventura, o cuando tienes, no sé, lo que sea. ¿Con qué es lo que se lucha? Con la culpa. Y por eso aún las relaciones de pareja que van más allá no solamente al tema de hombre y mujer, sino en otros aspectos. ¿Con qué luchan al final? Con el tema de la culpa.
¿Por qué? Porque ahora, y si ya no luchan con la culpa, es porque ya, dicen, tiene la Biblia, están cauterizada su conciencia, ya no se les da nada. Al principio luchan con la culpa, ya después, ya ni culpa sienten. Por ejemplo, uno mira el descaro de los políticos, cuánto roban, y ya al final ni pena les da. O sea, ni pena. O sea, se robaron tanta plata y, mire, yo recuerdo que si yo me quedaba con los vueltos de mi mamá, yo no podía ni dormir. Al final tocaba, mamá, mire, toma, se los devuelvo. No soy capaz. Por la culpa. Usted sabe, y esto no lo digo por chicanear, y Dios es testigo, que en mi tiempo de colegio nunca hice trampa, no hice copia, no hice nada de eso. Y en la universidad menos. Pero en el colegio nunca por eso. Porque yo decía, yo no puedo creer cómo alguien no siente nada al saber que esa nota no es real, que esa nota no te la ganaste, que fue copiando el examen, que fue mirando al compañero, o sea, no tiene ningún sentido. El tema es eso cuando tienes la moralidad alta. Ya cuando la has perdido, ya al final ni culpa sientes. Por eso el Señor decía, bienaventurados los que lloran. Ahora, ¿qué significa llorar? No es que los que la pasan llorando a toda hora, los que pican cebolla porque están llorando siempre, no. Es los que tienen una sensibilidad alta, el que llora por el pecado, el que llora por haber transgredido a Dios, el que ya ni llora, ya no le da nada. Eso significa que ya su corazón está tan cauterizado, tiene un corazón tan endurecido que ya ni siquiera le importa eso. Entonces, por eso dice, bienaventurados los que lloran, los que todavía son sensibles a la voz de Dios, a la obra de Dios, a los que pueden sentir tristeza todavía. Por eso dice, los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Y cuál es la consolación? La consolación de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, del perdón de Dios. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Y vamos a ver ahora cómo este versículo que leíamos responde a esas tres. Recuerden, ¿cuáles son las tres cosas importantes en la vida? La dignidad, segundo, la seguridad y la moralidad. ¿Ok? Dignidad, ¿qué más? Seguridad y moralidad. ¿Ok? Otra vez la repito aquí para que la vean. Dignidad, porque si no tengo dignidad voy a sentir vergüenza. ¿Cuál es lo antónimo de la seguridad? Voy a tener miedo. Y recuerde que el miedo empezó en el pecado. ¿Dónde empezó el miedo? El pecado. ¿Y dónde empezó la vergüenza? En el pecado. Y tuve vergüenza. Y la culpa también. Mira que esas tres cosas empezaron a partir del pecado. Por eso me encanta la palabra del Señor, porque mire, ahora con base en esto, miremos lo que dice el apóstol Pablo. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Ese no me avergüenzo, ¿qué significa? Que el evangelio que me da dignidad. Lo lindo es saber que esa noticia de Dios, que esa obra de Dios no solamente ha venido para salvarte del pecado. Dios ha venido para que tú recuperes tu dignidad. Por eso dice, no me avergüenzo. Recuerden que lo primero que uno ve es que el hombre y la mujer cuando pecaron, dice, se avergonzaron, buscaron esconderse, tuvieron miedo, sintieron vergüenza. Recuerde que en el capítulo 2 de Génesis dice al final que estaban desnudos y no se avergonzaban, pero después del pecado ahora sienten vergüenza. ¿Y yo cómo recupero mi dignidad? Cuando ahora vengo a Dios y Dios viene a cubrir mis vergüenzas. Dios viene a salvarme de mis vergüenzas. Por eso dice, no me avergüenzo. Dice, ¿por qué? Porque es poder. Y recuerden que es poder, seguridad. Entonces, el evangelio de Dios, la obra de Dios, va a traer ¿qué? Dignidad. Segundo, va a tener seguridad. Por eso es interesante cómo cuando en la Biblia se habla, el evangelio dice es poder de Dios. Y ese poder busca que tú recuperes tu seguridad, que tú puedas entender que no es cualquier cosa, que estás llegando a aquello que te va a dar seguridad, que nada te da tanta seguridad como la que tú encuentras en el Señor. Entonces en el Señor tú encuentras dignidad, segundo encuentras seguridad. Dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque en el evangelio dice la justicia de Dios. ¿Y eso qué es la justicia? La moralidad, los principios de Dios, de lo bueno y lo malo. Cuando tú vives el evangelio, ahora vas a tener esa moralidad correcta. Dice, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, entonces, mira, cuando hablamos de evangelio, no solamente estamos hablando de por así decirlo, de cualquier cosa, ¿no? De un mensaje cualquiera, no. Es que Dios ha venido para resolver tres cosas que son vitales en las personas. Primero, darte seguridad, darte dignidad y darte esa moralidad clara, que tú puedas vivir el evangelio de Dios. Entonces, tres áreas que son fundamentales a la hora de desarrollar nuestras vidas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Vamos bien, pastor, vamos bien. Eso dijo, Aprendiendo. eso dijo el borracho, como vamos bien y le dan de las mechas a punta de pata. Ok, no, está bien. Ok. Ahora, pero quiero pasar acá, porque quiero tomarme el tiempo de explicar bien esto, y es de mirar cómo nosotros hemos resuelto este tema. Recuerda que Satanás vino para matar, para robar, perdón, para robar, matar y destruir. Pero el Señor dice, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Ahora, es interesante que yo les decía que cuando hay un paralelismo, o sea, cuando hay tres cosas, la más importante está en la mitad. Y es interesante que cuando el Señor habla del ladrón, lo que pone en la mitad es matar, porque matar está atacando tu identidad, tu dignidad. Es lo que el enemigo quiere hacer, destruir tu dignidad, que tú vivas una vida miserable, que te sientas tan poca cosa, destruirte a ti. Pero el Señor dice, yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Ahora, ¿cómo es que la sociedad ha tratado la vergüenza? ¿Cómo es que ha tratado esas cosas que nos avergüenzan, no? ¿Cómo las resolvemos? La primera forma como resolvemos nuestras vergüenzas es como dice en Génesis 2:25, dice, ahora bien, el hombre y la esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. O sea, esa es la característica del plan perfecto de Dios, no tener vergüenza. Pero ¿qué pasó cuando el hombre y la mujer pecaron? Dice la Biblia, lo primero que hicieron que fue ocultarse, corrieron a esconderse, se colocaron hojas, ¿verdad? Para taparse lo que sentían que tenían vergüenza. Y creo que esa es una de las cosas o características que tenemos nosotros con el tema de la dignidad. Cuando algo no nos gusta, ya sea en nuestro cuerpo o ya sea en nuestras actitudes, ¿qué hacemos? Lo ocultamos. Recuerdo cuando era flaquito y yo me ponía la ropa muy ancha y fuera de eso me ponía tres, ¿no? Camisa, camisetilla, camisa, perdón, camisilla, camiseta y camisa para rellenarme un poquito, ¿verdad? Porque alguna vez alguien me dijo, uy, lo veo como repuestico, y yo todo feliz, dije, sí, ¿verdad? Dijo, sí, como repuestico y bicicleta, hermano. Más flaco para dónde, está tan flaco que no tiene dedo gordo. Y a veces, claro, esas cosas nos avergüenzan. Entonces, al otro día, ¿qué hace? Pues busca cómo rellenarse de alguna manera. Y no era porque no comiera, comía muchísimo, pero no engordaba. Todo lo que comía se desaparecía. ¿Cuánto envidio esos tiempos, padre? Hoy en día yo veo a otro comer y me engordo. En estos días alguien me dijo, no me dijo qué pasó, sino qué pasó. Porque obviamente cada vez uno va volviéndose mega iglesia, somos templo del Espíritu Santo, vamos creciendo. Pero a veces esas cosas que nos causan vergüenza son difíciles, no las ocultamos. Hay las personas que tienen entradas y no económicas, sino en la cabeza, o que estamos como la gasolina cada vez más cara, pues entonces buscamos tapar nuestra vergüenza. Entonces colocamos peluquines, sombreros, gorras. Conocí un amigo allá en el Valle que él siempre usaba gorras, tenía gorras diferentes y tenía, pero bien bonitas. Y yo le decía, ¿usted por qué hasta de noche usa gorra? Se quitó la gorra, oye, estaba calvo, todo eso, pero obvio, no se le veía nunca, él nunca se quitaba la gorra para nada. Yo nunca sabía que él era calvo, porque como siempre estaba con esas gorras elegantes, y no era cualquier gorra, unos sombreritos bonitos. Entonces, que me parecían, yo pensé que era el estilo, ¿no? Era tapar una realidad. Y me confesó, dijo, mira, ¿quieres verme sin la cachucha? Yo le dije, no, mejor póntela, entonces mejor. Pero entonces todo lo que nos avergüenza, yo no creo que nadie diga, miren mis estrías, miren mi flacidez, oh, mire cómo este cuerpo de gelatina está aquí caminando, ¿no? Todo lo que nos avergüenza lo tapamos, ¿no? Aún también de nuestro carácter, todos somos editados. Yo sé que ustedes acá son bonitos, mire, yo los veo en la foto, esa cara de bonitos, de lindos, de hermosos, pero no siempre son así, cuando se transforman, eso como dice, el que no lo conoce, que lo compre. Y yo sé que todos somos así, ¿no? Mi esposa diría, "Ja, si lo conocieran." Sí, porque todos buscamos ocultarnos, ¿no? Y mire, uno sale de la casa y usted sale lo más arreglado posible, con una ropa limpia, agradable. Pero ¿cómo eres cuando te acuestas? Diferente. ¿Cómo eres cuando estás en casa? Wow, uno dice, los únicos que conocen lo indigente que somos son los domiciliarios, ¿no? Que uno lo recibe en esas camisas, padre, que dan tristeza. Esa pantaloneta llevada, se nota que hace rato está pidiendo cambios. Esas chancletas que, por favor, usted va caminando y va barriendo porque la lengua va adelante, pero usted no la cambia por pereza, ¿no?
wow, no, 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 eso, ni pa qué hablar de otras cosas, ¿no? Que uno dice, Dios mío, es como lástima, usted, yo creo que pasa en la basura y se lo lleva, ¿no? Una cosa, pero bueno, todos tenemos esa ropita que es feíta, pero nos gusta. Ahora, uno por decencia, no dice, no, 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 no está vieja, es que es cómoda. Cómoda es igual a ropa maluca, a ropa terrible que no debería uno tener ahí, pero todos tenemos una ropa, ya sea interior o exterior, vieja que uno le gusta, pero no por bonita, sino porque es la que tenemos y no va a sentir cómodo. Entonces, siempre vamos a buscar ocultar eso. Si nadie va a salir con su peor ropa ante, no sé, un proceso de búsqueda de trabajo o búsqueda de novia, búsqueda de novio o esposa o esposo. O sea, siempre vamos a poner nuestra mejor cara. Es después de que nos casamos que nos conocen en las buenas y en las malas, ¿no? En la buena imagen y en la mala imagen. Entonces, una característica de cómo tratamos de resolver nuestras vergüenzas, que fue lo que pasó con el hombre, es ocultarlo. Y siempre tenemos una vida de máscaras, una vida editada. Ahora, otra manera que el ser humano trata de resolver su vergüenza es o lo ocultamos o buscamos de qué enorgullecernos para tapar nuestras debilidades. Entonces, por ejemplo, uno dirá, podré ser feo, pero tengo plata. Podré ser feo, pero soy el presidente, soy el alcalde, soy el gerente. Entonces buscamos, ya sea a través de nuestras posesiones, a través de nuestros títulos, a través del poder, a través del conocimiento. Pero detrás de eso, ¿qué hay? Un tratar de escondernos. Un tratar de que, como yo tengo pena, vergüenza, quiero mostrarme para que nadie me humille. Mire, ¿sabes dónde se ve esto claro? Ustedes han recordado, perdón, ustedes recuerdan una historia en la Biblia que es la de Saqueo. Saqueo no es lo que hicieron aquí los ladrones con la casa del vecino. No, Saqueo, ¿recuerdan? ¿Qué nos dice la Biblia de Saqueo? ¿Qué me dice? ¿Qué me da características de la Biblia de Saqueo? Con eso no se me duerme. ¿Qué me dice la Biblia de Saqueo? Sí, Era un hombre publicano, recaudador de impuestos. Muy bien, Y que, publicano. pues, no, Su estatura era era muy pequeño. bajito, era pequeño. Pequeño, ¿qué Pequeño, más? tuvo que montarse al sicómoro. ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos dice? Entonces, publicano, pequeño, ¿qué más? Se que subió a un hizo Ladrón. dinero a árbol, costillas de los demás, Jesús. ¿Cómo? Se subió a un árbol para ver eh, a Jesús. despreciado por su sociedad, Ajá, bueno, sí, ¿sí? por el lugar. Pero ¿qué más? ¿Qué otra característica? E hizo dinero a costillas de los demás. Sí, pero ¿qué dice la Biblia? Más que dice el dinero que era rico. ¿Ok? Entonces, tres cosas nos dice él. Una persona rica, era publicana. poderoso en su ciudad, era publicano. Bueno, eh, yo quiero que, gracias. Sí, gracias. No más información, hasta ahí está perfecto. Yo quiero que pensemos un momento en nuestra cultura, ¿qué significa ser pequeño? Si es difícil en el término femenino, yo no sé cuántas mujeres han sufrido, o aquí las que están aquí sufren por ser pequeñas, y a veces la mayor ofensa que le diga a otra mujer es esta enana, porque a veces es una frase ofensiva, ¿no? Que destruye. Ahora te imaginas para un hombre ser pequeño. Y cuando nos habla de pequeño no es bajito. Cuando dice pequeño de estatura, lo que está hablando es de una condición con la cual él nació, que no es culpa de él. Porque una cosa es que uno dice, no, se accidentó y por eso está inválido, ¿sí? O hizo algo mal y por eso quedó de esta manera. No, es algo que uno no puede cambiar. Uno, mire, hay cosas que uno puede escoger, ¿sí? Pero hay otras que no. Tú no puedes escoger la cara que tienes. Mira el que está al lado. Créame que si lo hubiesen podido puesto a escoger, o si usted hubiese podido escoger, ¿o escogería esa? No, mentira, sí, sí. Pero digamos, uno no escoge la edad que tiene, ¿sí? Uno quisiera tener menos o más, pero naciste en esta fecha. Tampoco puedes escoger los padres que tienes. Tú eres escogido, yo quería esta. Entonces hay cosas que uno puede escoger. Y en el tema de este hombre, imagínate el tema de la condición de ser pequeño de estatura. ¿Por qué? Porque estamos, por ejemplo, en nuestra cultura donde ofendemos al pequeño, donde lo menospreciamos. Alguna vez estaba viajando en avión y usted sabe que hay lugares donde tú puedes pasar con zapatos, ¿sí? O sea, pasas con tus zapatos, no hay problema, pero hay otros lugares, hay otros aeropuertos donde te tienes que quitar los zapatos, especialmente si llevan incrustaciones de metal. Bueno, en este lugar donde teníamos que pasar, yo siempre cargo zapatos cómodos, tipo tenis o que son más bien de tela, son muy, muy suaves por el tema
sufrí de espolones, entonces me duelen mucho los pies y por eso tengo que usar ese tipo de zapatos. A mí me encantan los zapatos de cuero y finos, pero es que me duele mucho y si voy a estar toda una mañana parado, pues es imposible. Por eso mi sueño es encontrar zapatos de cuero finos, pero que tengan suela suave. No he encontrado todavía, me toca inventarlos. Claro, yo pasé sin problema, pero detrás mío venía una muchacha que tenía unos tacones y esos tacones tenían incrustaciones metálicas. Entonces apenas pasó, pitó y el guardia le dice, tienes que volverte a quitar los zapatos. Y dijo, no, pero es solo los zapatos, tienes que quitarlo, no puedes pasar si no te los quitas. Y bueno, discutió porque quería pasar con los zapatos. Y al final dijo, o te los quitas o si es posible pierdes el vuelo. Y la señora pues ya resignada, sin saber qué hacer, entonces tuvo que quitar, oye, eran unos zancos impresionantes. Cuando le quitó esos zapatos, wow, la diferencia es impresionante. Lo chistoso que me pareció, y la iba a grabar, obviamente irrespetuoso, porque todo el tiempo caminó de punticas. O sea, si yo me quito los zapatos, uno camina normal. Ella caminaba así como si tuviera todavía el tacón. O sea, todo el tiempo, es más, lo llevó, recogió las maletas hasta que por fin salieron los zapatos. ¿Sabe? Que lo primero que le sale a uno es lo que eche, y como lo último que echó fue los zapatos, fue lo último que le salió. Y todo el tiempo, es más, dejó pasar hasta que no consiguió zapatos y volvió y se los puso y tocaba como que entre dos encaramarla para que pudiera subirse otra vez. Pero es interesante que nunca quiso cambiar eso porque le daba pena de su estatura. Y bueno, pensándolo bien, sí se notaba la diferencia, eran como 15 centímetros diferentes. Ahora, ¿uno debería avergonzarse por ser más bajito, más alto? ¿Por qué? Al final todos somos hijos de Dios y el valor no está en la estatura que tengamos, ni en lo ancho de nuestro cuerpo, lo esbelto de nuestro cuerpo, es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero hoy estamos en una sociedad donde la gente se avergüenza, porque la televisión nos ha dicho que una persona bella es una persona delgada. ¿Usted sabía que en la Biblia las mujeres bellas no eran las flacas? En la Biblia las mujeres bellas eran las gorditas. Eso es. Mire, hay un pasaje, hay un salmo, la traducción que tenemos nosotros dice, aún en la vejez, en la traducción dice, estarán vigorosos en nuestra traducción. Pero en el original, ¿sabes cómo dice? Dice, aún en la vejez estarán grasosos o estarán gordos. Lo que pasa en nuestra cultura diría, uy, no, señor, reprendo eso, padre, yo quiero estar a dieta. Pero en la escritura literal dice, aún en la vejez estarán grasosos o gordos, porque la gordura era sinónimo de prosperidad. Ay, gracias, Salmo 92:14. Oye, tengo aquí gente rápida, veloz, wow, sí, eso es otro nivel espectacular. Entonces, lo que nos habla es eso, o sea, original, porque la grasa era símbolo de bendición, era símbolo de prosperidad. Es que si usted era bien gordo, significaba que era bien próspero. Si era flaco, hermano, le ha ido mal en la vida porque no puede comer casi, porque no puede vivir bien. Entonces, una persona grasosa o gordita era una persona. Y por eso las mujeres, cuando dice, por ejemplo, que las hijas de Job eran las más hermosas, no necesariamente por ser las más esbeltas, delgadas, así modelos flacuchentas que uno dice, wow, y todavía dice, me veo gorda. Y uno dice, ¿gorda de dónde, Padre Celestial? Pero, por ejemplo, ¿ustedes ven los bebés? ¿Cómo son los bebés? Gorditos. ¿Te imaginas un bebé flaco, chupado? Pensando, ay, yo no me tomo este tetero porque este tetero me engorda. No, son lindos así gorditos. El tema es que nuestra sociedad cambió los valores y cada vez, es más, si tú miras las reinas de belleza muy viejitas, eran más gorditas, tenían más curvitas, tenían más carnecita. Hoy en día uno dice, son unos palillos que uno, wow, Padre Celestial, no. O sea, cosas que son hasta antinaturales, porque al ser tan delgadas, pues no tendrás las curvas apropiadas. Entonces, ¿qué hacen? Las forman a punta de silicona, a punta de... Bueno, es que uno no es que esté feo, está mal acomodado. Entonces, de donde le sobra, le pasa donde le falta y ahí reacomodan la cosa. Pero estamos en una sociedad que le da ese culto a la delgadez y por lo que está diciendo, pero es una sociedad que hoy te dice eso. Es más, estamos en nuestra sociedad, somos crueles con el diferente, con el pequeño, con el gordito, con el no sé, con el narizoncito, ¿sí? Y a veces hacemos burla, no es que sea narizón, sino es que la cara le queda muy atrás, ¿verdad? O la persona bajita, que entonces le van a decir chichón de piso, ¿no? O sea, cosas así que al final estamos en una cultura que ofende, una cultura que hiere, una cultura que lastima. Y uno puede reírse y decir, ¡juá, juá, juá, juá! ¿Sí? Pero en el fondo hay un corazón adolorido, hay un corazón. Entonces yo me imagino esta persona, este Zaqueo que era pequeño
y por el hecho de ser pequeño tuvo que sufrir con una sociedad que lo ofendió, que tal vez lo rechazó. Imagínate que empezaron a jugar, pues de último dejaban el chiquito o el pequeño porque no daba la estatura, no daba la talla. Por eso no entiende la vida, porque además de pequeño, nos dice que era rico y publicano. Él dijo, mire, si no me van a amar, entonces que me odien, porque justo escogió el trabajo más odiado, el trabajo más rechazado de la época. Ser publicano era lo que odiaban. Mire, ¿sabes cómo comparaban a los publicanos? Como publicanos y pecadores, o sea, era lo mismo. O sea, entre eso y cualquier pecador, llámese ramera, llámese lo que sea, era ese mismo nivel, porque era un traidor. Es más, había perdido su identidad, porque los judíos no lo veían como judío. Los judíos lo veían como un traidor, un vendido a los romanos, que era un publicano. Ya saben, era alguien judío que se vendía a Roma. Entonces, como Roma tenía que cobrar impuestos a toda la gente, a toda la población, así como la rete fuente que hay que pagar, entonces lo que hacía básicamente era, Roma pues no tenía el control de las personas, no sabía cuánto ganaban, dónde vivían, entonces lo que hacía era que contrataba a un judío y ese judío se encargaba de cobrar, entonces él ponía tarifa. Por ejemplo, digamos Bucaramanga, él dijo, de Bucaramanga tengo que reunir mensualmente, voy a poner un valor, 100 millones de pesos, 100 millones de pesos de impuestos de la gente que vive aquí en Bucaramanga. Sí, usted dirá cómo los cobra, pero usted me responde por 100 millones de pesos. Entonces, ¿qué hacía el publicano? Él cobraba, pero ¿el que cobraba? Si tú tenías que pagar, no sé, 1 millón, te cobraba 2 millones. Sí, él te cobraba más. Ahora, le daba 1 millón al imperio y otra plata se quedaba con él. Entonces, por eso eran odiados, porque se enriquecían a causa de la tragedia y nadie es feliz pagando impuestos. Por eso eran los más odiados. Ahora, para los romanos, ¿lo veían como un romano más? No. Mire, si a Pablo, que tenía también nacionalidad romana, ¿qué nombre le dieron? Pequeño, pequeño. O sea, le están dando, usted es romano, pero un romano chiquito, un romano pequeño, un romano de baja estatura, un romano de baja monta, ¿sí? Un romano estrato bajito. Entonces, imagínate a Pablo, ahora imagínate a un publicano. Pues para los romanos, él era judío, y para los judíos, él era ¿qué? Romano. O sea, ¿qué había perdido? Su identidad, su dignidad. Pero a él no le importó con tal de ser rico. Él dijo, pues, si no me aman, me van a tener miedo. Y por eso dice, era jefe de los publicanos. Así que detrás del éxito, detrás de la riqueza, detrás del orgullecerse de la posición que tenía, del dinero que tenía, hay un hombre con carencia y con vergüenza, que no había logrado superar la vergüenza. Aún así, teniendo todo el dinero, aún teniendo todo el poder, porque no había un cargo superior al de él. Por ejemplo, que un judío podía ostentar, no había otro cargo más arriba. Aún teniendo el poder, aún teniendo el dinero, él dijo, esto no es suficiente, esto no ha podido quitar mi vergüenza. Por eso, cuando ve que viene Jesús, a él no le importó avergonzarse, porque imagínate una persona subirse a un árbol y un sicómoro era de esos árboles callejeros que tenían ramas fuertes, pero eso solo se sube ¿quiénes son los que suben a los árboles? Los niños, la gente de estratos bajos. Pero esta persona rica, es como uno ver a, no sé, un Donald Trump subir un árbol. Pero un multimillonario subir un árbol por allá, esperando ahí a qué horas pasa Jesús, uno dice, qué oso, pero ¿qué está haciendo allá? Usted es rico, usted no necesita eso. Pero ¿por qué él estuvo dispuesto a avergonzarse, a subirse a un árbol, a esperar en medio de la multitud, porque sabía que nadie le iba a dar paso, porque nadie lo quería, todos lo odiaban? ¿Qué le llamó la atención de Jesús? Dijo, yo quiero conocer a este hombre, que siendo lo que dice ser hijo de Dios, es amigo de los publicanos. Recuerda que Jesús, uno de sus discípulos, era publicano, que era justamente Mateo. Y eso le llama la atención. Y él quiere conocer a esa persona que no le importa su ocupación, su trabajo, no le importa el hecho de ser ese rechazado por la sociedad, sino que lo hace su discípulo. Wow, eso es lo que quiere mirar. Ahora, cuando él va a mirar a Jesús, ¿Jesús qué hace? Dice la Biblia que él estaba simplemente para mirar a Jesús, pero Jesús se detiene y lo mira a él. Wow, yo me imagino esa escena de Zaqueo ahí en el árbol y ver cómo Jesús lo mira. Wow, yo creo que es maravilloso. Ahora, no solo lo mira, sino le dice, Zaqueo. Uy,
¿Sabe? Alguien dijo que la mejor palabra que tú puedes escuchar en la vida es tu propio nombre de los labios de la persona o que más amas o que más admiras. Es la mejor palabra. No hay otra palabra más hermosa que esa. Cuando esa persona que tú amas te dice tu nombre, wow, te parte el alma. O cuando esa persona que tú admiras, no sé, digamos, no sé a quién admiras, un futbolista, James, Cristiano Ronaldo, Messi, dice tu nombre. ¡Oh! Imagínate que Jesús diga Zaqueo. Yo creo que eso, porque ¿cuántas veces se habían encontrado Jesús y Zaqueo? Nunca, nunca. Y que Dios le diga el nombre, le está diciendo, tú me conoces, tú sabes quién soy. Aunque nadie me conoce, aunque para nadie soy importante, para ti soy importante. Ahora, ¿qué hace el Señor con Zaqueo? No solamente le dice, te veo, te conozco, quiero ir a tu casa, sino ¿qué más hace? Dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque tú también eres hijo de Abraham. ¿Qué está restaurando Jesús en Zaqueo? Su dignidad. Por eso cuando tú vienes al Señor, cuando tú vienes a Cristo, el evangelio se llama la obra de Dios restaurando tu dignidad para que no tengas nada de qué avergonzarte. Por eso me encanta cómo Jesús sufrió la vergüenza para que tú nunca tengas que volver a sufrir vergüenza en la vida. ¿Cómo murió Jesús? Avergonzado. Le quitaron su ropa, rompieron sus vestiduras. Muy seguramente murió expuesto. No sé si totalmente desnudo, pero sí gran parte. Y Jesús sufrió la vergüenza, sufrió el azote, la humillación, sufrió el vituperio. Si eres hijo de Dios, bájate de ahí. ¿Tú qué decías? Para darte a ti dignidad, para que no tengas que avergonzarte de nada. Para que aquel que ha sufrido vergüenza por ser flaquito, gordo, bajito, alto, no sé, de lo que la gente se ha burlado, el Señor dice, la buena noticia es que por fin recuperarás tu dignidad y ya no tendrás vergüenza. Por eso me encanta como el apóstol Pablo define el evangelio. Dice, porque no me avergüenzo, porque el Señor vino a cubrir tus vergüenzas. No tienes que esconderte detrás de una hoja de árbol. No tienes que esconderte detrás del dinero. No tienes que esconderte detrás de la ropa. No tienes que esconderte detrás de nada, del poder, de la autosuficiencia. Es el Señor que te va a recuperar tu dignidad, porque te vuelve a ser un hijo de Dios y a recordarte que nuestro valor no está en el dinero que tengamos, sino en la imagen, porque fuimos creados a imagen y semejanza. Por eso es el Señor que recupera nuestra imagen, nuestra identidad. Mire, es como yo les decía, ¿qué es lo que le da valor a un papel? Una hoja normal o a un billete. ¿Qué le da valor a un papel? La imagen que tiene. Porque esta imagen es la que le da valor. No lo que yo lo raye o lo que le agregue al papel. No necesito agregarle nada. No tiene nada para valer. Es más, no importa si se ha ensuciado, no importa si ha caído el piso, no importa si se ha mojado. Mientras tenga la imagen, vale lo mismo. Tú fuiste creado a imagen de Dios. Por eso cuando el Señor viene a salvarte, viene para que tú puedas recuperar tu imagen, tú puedas recuperar tu dignidad y puedas encontrarte con ese Dios de amor que ha venido a salvarte, que ha venido a rescatarte, que vino a decirte, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Por eso el Señor te invita a que tú puedas venir a Él y que puedas recuperarte. No necesitas exaltarte a ti mismo. No tienes que humillar a los demás. No tienes que hacer sentir a los demás menos para que tú te sientas mejor. No. Solo venir al Señor. Y por eso me encanta como el Señor dice ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 22, dice, la gloria que me diste, yo les he dado. ¡Wow! Tú eres recipiente de la gloria de Dios.
Tú eres recipiente de la gracia de Dios. ¿Qué más valioso que eso? ¿Qué más valioso es saber que fuiste creado a imagen y semejanza? Que ahora el Señor, a partir de su obra en la cruz de Calvario, te permite ser hijo de Dios. Hijo de Dios. Y por eso quiero mirar cómo el apóstol Pablo nos muestra cómo recuperamos en el Señor esa honra. Y quiero compartir un pasaje que está ahí en Romanos. Permítame a compartir aquí este texto que me encanta, porque tiene que ver con esa honra que el Señor quiere, esa dignidad que el Señor quiere que recuperemos. Dice Romanos 8:17. Y si hijos, dice, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, ¿qué dice? A estos también, ¿qué? Glorificó. Wow. Nuestra verdadera gloria no es tener dinero, no es tener poder, no es tener títulos. Así no tenga nada, si lo tengo a Él, lo tengo todo. Porque no es el dinero el que me hace recuperar mi dignidad. No es el poder, no son los títulos, no es el conocimiento, no es el estatus. Es el Señor, el que ha venido a que podamos tener esa dignidad restaurada, que podamos ser esas joyas preciosas que somos para Dios. Amén. Bueno, hoy dejamos hasta acá. Perdón que no pude avanzar más, pero es que si empiezo con el otro tema se me va a quedar a medias. Es como el Evangelio también nos ayuda a restaurar no solamente la dignidad, sino el poder. Y en tercer lugar, la moralidad. Y por eso dentro de 8 días vamos a hablar de la justicia de Dios. ¿Y qué significa la justicia de Dios? Y cómo muestra Romanos la justicia de Dios es espectacular. Y entender la justicia, espero que no se pierdan la próxima clase, por favor. Es una clase maravillosa porque vamos a hablar del corazón del Evangelio o del mensaje de Romanos, que tiene que ver con la justicia de Dios. Entonces, la justicia de Dios en el castigo, la justicia de Dios en su gracia, o sea, es la palabra una de las palabras que repiten en todo el libro de Romanos es la justicia de Dios, ¿sí? Entonces vamos a entender la justicia, qué es la justicia, cómo vemos la justicia. Por favor, no se lo pierdan.